Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel, Shabbat Shalom a todas las familias de Israel alrededor del mundo que están conectados con nosotros a través del internet, a través de la televisión y que nos están escuchando a través de la radio. Baruch Haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torático Bnei Zion Teshuvah Israel. Hoy es un día top, es bueno porque estamos en el día que Yahweh escogió para separarlo entre los días profanos y el día de Shabbat, este día de Shabbat, día top, día bueno. Hay mucha gente que se está conectando a través del internet con nosotros. Creo que está un hermano nuevo de Cartagena con su familia que se están conectando, que creo que nos vieron a través del internet buscando información y pues bienvenidos ustedes, bienvenida a su familia a esta casa y todos los que están alrededor del mundo. Sé que están de Estados Unidos, sé que están conectados de México, sé que están de Nicaragua, sé que están de Guatemala, sé que están en América del Sur, o sea que están en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Colombia, sé que están en Europa conectados también con nosotros, así que muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus casas y a sus comunidades. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante para todo el pueblo de Israel y es el tema de la restauración de Israel. Vamos a hablar de la restauración de Israel, pero lo vamos a ver desde otro ángulo. Quiero invitarlos para que por favor tengan sus calculadoras en mano, porque hoy sí vamos a ocupar calculadoras. Tengan lápiz, papel, porque vamos a escribir cosas importantes. Vamos a aprender cosas muy importantes. Muchas personas me preguntan a mí que cómo es que nació este mensaje. La gente me pregunta cómo nace este mensaje, qué tan importante es este mensaje, si realmente este mensaje tiene autoridad bíblica, porque cada quien tiene sus paradigmas con respecto a las doctrinas, porque hay tantas doctrinas en el mundo, hay tantas creencias en el mundo, que ya no se sabe en qué confiar. Ahora, es seguro que Yahweh está haciendo algo con nosotros y Él está trayendo la restauración, pero hoy le quiero enseñar algo de cuándo es que este mensaje nació con fechas bíblicas. O sea, en pocas palabras, no nos vamos a inventar absolutamente nada. Lo que yo voy a enseñarle a usted va a ser historia bíblica, profecías, y usted va a hacer sus números y se va a dar cuenta si usted llegó, si está en el lugar correcto o no está en el lugar correcto. Y no hablo de este lugar, hablo del mensaje correcto. ¿Ok? No estoy hablando de mi persona. Nosotros somos falibles, seres humanos como cualquier otro. Pero que a Yahweh le ha placido dar un mensaje revelado. Ahora, para hablar de este mensaje, lo primero que yo quiero es que ubiquemos, por favor, quién es realmente la esposa del Cordero, porque tenemos un problema ahí con respecto a la esposa del Cordero, que si eso es mensaje cristiano, que si eso es del cristianismo. No vamos a hablar acerca de quién es realmente la esposa del Cordero. Hoy tenemos una discusión entre el cristianismo y el pueblo de Israel con respecto de quién es la esposa del Cordero, porque no podemos pasar desapercibido el tema del Cordero, pero tampoco una esposa. O sea, las escrituras, el Tanakh o el Antiguo Testamento me habla a mí de un Cordero, me habla del Cordero, pero también me habla de una esposa. Nos vamos a ir a Gilgana o Apocalipsis, capítulo 21, vamos a leer del 1 al 3, vamos a leer el verso 9, el verso 12 y el verso 24 para entender este tema. No hay, y esto por favor presta atención a lo que le voy a decir, no hay un tan solo verso en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia, así como se lo estoy diciendo, que la iglesia es la esposa del Cordero. No existe un verso que diga así como se lo estoy diciendo. La gente dice, ¿quién es la esposa del Cordero? Y la gente dice, es la iglesia. Pero solamente repiten lo que nunca han leído porque nunca se ha escrito eso en la Biblia. Ahora, yo le voy a enseñar qué dice las escrituras
con respecto a la esposa del Cordero. Otra vez, Giljana, Revelaciones, capítulo 21, y lo vamos a leer con el Nuevo Testamento, para que tenga esto más validez. O con el Brit Hadashah, con el pacto renovado. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Yohanan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Dispuesta como una novia ataviada para su marido. Posiblemente usted en su escritura va a leer como una esposa, pero recuerde usted que no se atavía para casarse una esposa, sino que es una novia a la que se viste para ir a una boda. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan o el tabernáculo de Elohim, de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim, como su Dios. Ahora, quiero que se vaya conmigo al verso 9. Ahí mismo en Revelaciones, en Apocalipsis, al verso 9, y dice, vino entonces a mí uno de los 7 malachim, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré quién, la desposada, la esposa del Cordero. O sea, en pocas palabras, el malach o el ángel está diciéndole a Yohanan, a Juan, ven, yo te voy a enseñar quién es la esposa del Cordero, porque es posible que se vayan a inventar esposas del Cordero. Del verso 9 al verso 12, usted lo puede leer todo si usted quiere después, pero quiero saltarme estos versos porque este no es el mensaje de hoy. El verso 12 dice, tenía un muro grande y alto, ¿con cuántas puertas? Con 12. Con 12 puertas, y en las puertas 12 malachim, 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cómo dice ahí, hermana Ethel? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. De Israel. Ahora, quiere decir que para entrar o para pertenecer a este grupo que se le llama la esposa del Cordero, este grupo tiene que entrar por 12 puertas. Cada puerta tiene un nombre de cada tribu de los hijos de Israel. O sea, en pocas palabras, aquí no puede entrar la tribu azteca, la tribu inca, los lencas, los mayas. Aquí esas tribus no entran. Aquí las únicas tribus que van a entrar son las 12 tribus del pueblo de Israel. Quiere decir que la esposa del Cordero tiene un nombre escrito, y ese nombre escrito significa Israel. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 malachim, 12 ángeles o 12 mensajeros, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, otra vez, para que entienda la gente, la esposa del Cordero son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces la pregunta del millón es, pero ¿y entonces la iglesia se pierde, se va para el infierno? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿O qué pasa con los gentiles? ¿Qué sucede con ellos? En este mismo capítulo, si usted se ve hasta el verso 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas, o sea, este grupo de gente no se perdió, no se fue al infierno, como muchos dicen. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz ¿de quién? De ella. ¿Quién es ella? La esposa. ¿Y quién es la esposa? Israel. Y cada una de las personas tiene que entrar por cada una de estas puertas. La gente dice, no, es que yo no tengo que guardar la ley, yo no tengo que guardar los mandamientos, yo no tengo que guardar el Shabbat, o yo no tengo que guardar la fiesta porque esos eran de los judíos, dice la gente, o esos eran del pueblo de Israel.
El problema es que para entrar como esposa tienes que ser Israel y no puedes ser una Israel espiritual porque no existe una tribu de Judá espiritual o una tribu de Leví espiritual o una tribu de Isaacar espiritual. Existe una sola tribu nada más. O sea, no es que hay una tribu terrenal y una tribu espiritual, no. Para Yahú, él dice Leví y es Leví. Por supuesto que Leví tiene que ser espiritual. Por supuesto que Judá tiene que ser espiritual, pero es que no hay terrenal y espirituales. Hay un solo pueblo, hay una sola nación, hay un solo reino, hay un solo gobierno y hay un solo Eloa. Hay un solo Eloa. Entonces, ¿quiere decir que se van a perder los que creyeron? No, no se van a perder. ¿Se van al infierno? No, no se van a ir al infierno. ¿Se van a perder en el Hades? No, no se van a perder en el Hades. Se van a salvar, pero no van a estar adentro. ¿Van a estar dónde? Afuera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Nosotros tenemos que tener por ahí 2 versos siempre debajo de la manga. Y en Revelaciones capítulo 11, Apocalipsis 11, o Guillana, verso 1 en adelante, dice: luego me fue entregada una caña semejante a una vara de medir, y el ángel estaba de pie diciendo: levántate y mide el templo de Elohim, el altar, y los que adoran en él. O sea, hay un templo y hay un altar y hay gente que adora adentro en él, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado ¿a quiénes? ¿A quiénes? No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces quiere decir que el patio se les entregó ¿a quiénes? A los gentiles. Así que Revelaciones capítulo 21 verso 24 dice: y las naciones y los gentiles que hubieran sido salvos andarán ¿dónde? A la luz de ella. Ella tiene la luz adentro, pero hay un reflejo que da hacia afuera. ¿Quiénes van a andar alrededor? Van a andar las naciones y los reyes. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor. ¿A quién? A ella. ¿Quién es ella? La esposa. En Masei Sulihim, o sea, en Hechos capítulo 1, verso del 6 al 7, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, en pocas palabras, ya yo morí, ya yo resucité, y yo les estoy diciendo a ustedes que la restauración de Israel no es en este tiempo. Yeshua está diciendo: yo no vine a cumplir lo que ustedes creyeron. Todo el mundo estaba esperando a un Mesías que viniera a traer la restauración, pero esa restauración no se dio. Ahora, todos entendemos algo sí, y es que en su tiempo Israel volverá de las naciones. Todos entendemos que Israel fue disperso por todas partes de la tierra, fue llevada a Colombia, a Ecuador, a Perú, a México, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, todos los continentes de la tierra fue llevado a Israel. Eso dice las Escrituras. Si usted lo quiere entender un poco más esto, puede leer Ezequiel capítulo 36, verso del 17 en adelante. Y ahí va a encontrar usted que la casa de Israel o el reino del norte fue dispersado por todas las naciones de la tierra. Ahora, en Jeremías capítulo 23, verso del 6 al 8, siempre hablando de que Israel volverá a las naciones, dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. O sea, las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahú, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahú, en que no dirán más: vive Yahú, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, de Egipto. Sino, vive Yahú, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, que es el reino del norte, de tierra del norte, dice, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra.
O sea, en pocas palabras, quiere decir que Israel fue llevado a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿de dónde va a venir Israel? De todas las naciones de la tierra. En pocas palabras, aquí no se trata de que nosotros somos gentiles, aquellos son judíos, o estos son judíos, o nosotros somos judíos, aquellos son gentiles. No. Todas las naciones de la tierra tienen hoy en día una porción o una parte del esperma de Abraham. Yahú le dijo a Abraham, en tu simiente, o sea, la palabra simiente en hebreo es la palabra será, y dice, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde está hoy en día la simiente de Abraham? Dispersa por todas las naciones de la tierra. Todos. Jeremías capítulo 30, verso del 2 al 4, dice, así habló Yahú Elohim de Israel diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Yahú, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y a Judá, ha dicho Yahú, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Verso 4, estas pues son las palabras que habló Yahú acerca de Israel y de Judá. O sea, va a llegar un momento en que Yahú no va a hacer volver solamente a los judíos. El problema es que todo el mundo cree que los judíos son todo Israel. Y no, los judíos solamente pertenecen a la tribu de Judá, la tribu de Leví y media tribu, a la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y media tribu de Leví. Estas dos tribus y media son las que pertenecen al reino del sur, que es conocido como la casa de Judá. Aquí es donde se equivocan siempre los pastores cuando creen que todos los judíos son israelitas. No, no es así. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Es como decir, todos los sanpedranos son hondureños, pero no todos los hondureños son sanpedranos. Entonces, hay que entender acerca de cuando se habla de la casa de Judá y cuando se habla de la casa de Israel, de estos dos temas. Ahora, se entiende que Yahú va a renovar el pacto. Ahora, ¿cuál pacto va a renovar? La gente quiere que renovar el pacto tiene que ver con sangre. No, renovar el pacto no tiene que ver con sangre. Renovar el pacto tiene que ver con la muerte de un hombre. No, renovar el pacto no tiene que ver con la muerte de un hombre. ¿Tiene que ver con la sangre de un cordero? No, no tiene que ver con la sangre de un cordero. Tiene que ver con el pacto eterno que Yahú hizo con nuestro padre Abraham, y se lo voy a enseñar ahorita. En Jeremías, capítulo 31, verso del 31 al 34, miren lo que dice. He aquí que vienen días, dice Yahú, en los cuales haré pacto renovado, o sea, quiere decir que va a renovar. Renovar significa que ya existía, solamente que lo va a restaurar, lo va a renovar. Haré pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, con las dos casas, con el reino del norte y el reino del sur. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ese pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, el pacto de Yahú no era la sangre de cordero ni de los machos cabríos, ni la de Yahshua. El pacto de Yahú, ¿cuál fue? El que hizo con Abraham. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahú. Entonces, ¿con quién se va a casar? ¿Quién se va a casar con Israel? Yahú. Yo fui marido, dice. Entonces, no es que va a haber un matrimonio con Jesús o con Yeshua. Va a haber un matrimonio con Yahú, con el Padre. Otra vez. Y se lo estoy leyendo porque quiero que esto usted lo entienda bien. Y va a darse cuenta que esto que estoy leyendo también está en el libro de Hebreos. O sea, nos vamos a ir a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, con el pacto renovado. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahú. ¿Desde cuándo Yahú fue marido para nosotros? Desde que él hizo el pacto con Abraham. Desde ahí hubo una conexión con él perpetua. Ahí hizo un pacto perpetuo y eso es matrimonio. Matrimonio es un pacto perpetuo. Desde ahí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahú. Ya no la está haciendo con la casa de Judá. Primero dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya aquí en el verso 33 ya no mete a Judá. ¿Por qué?
Porque los judíos creemos en el pacto, porque los judíos creemos en la Torá, porque los judíos creemos en Yahú. ¿Quién no cree? La casa de Israel. ¿Dónde está la casa de Israel? Dispersa por todas las naciones. ¿Qué nombre ha recibido la casa de Israel en las naciones? Cristianismo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahú. O sea, esto es para los últimos tiempos. Daré mi ley en su mente. ¿Por qué va a dar su ley en su mente? Los cristianos no obedecen la Torá. El cristianismo solo guarda ciertos mandamientos nada más de la ley. Pero no creen que toda la ley es para ellos. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. La palabra seré es pasado, presente o futuro. Es futuro. Mientras la casa de Israel no comience a guardar los mandamientos escritos en el Sefer de Yahú, mientras no lo haga, Yahú no será su Eloa, ni tampoco ellos serán su pueblo. Qué difícil lo que estoy diciendo. Y mucha gente diría, pero ¿y esos millones de cristianos? Bueno, yo estoy diciendo lo que está escrito aquí. Verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Yahú, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahú, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esto lo dice Jeremías. La gente diría, eso es el Antiguo Testamento. Eso no es para nosotros. Eso ya pasó. Eso ya quedó abolido por la sangre de Cristo. Eso diría la gente. Pero cuando usted lee Hebreos, capítulo 8, verso del 8 al 10, dice exactamente lo mismo que acabamos de leer de Jeremías. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice Yahú, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto renovado. No dice un nuevo pacto, porque para decir nuevo en griego se dice neo, pero para decir renovado en griego se dice kainen. O sea, cualquiera que quiera ir a buscar para ver si realmente Yahshua o Jesús vino a establecer un nuevo pacto, se va a dar cuenta que no. La palabra que usa es la palabra kainen, y kainen significa renovar, y si es renovar, quiere decir que está renovando el pacto que hizo Yahú. ¿Con quién? Con Abraham, con nuestro padre Abraham. Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahú. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahú. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será ellos por Elohim y ellos a mí me serán por pueblo. Pero ¿de qué ley está hablando aquí? ¿De la ley del Nuevo Testamento o me está hablando de la Torá? Son las leyes de la Torá. ¿Quién es Israel? Israel es el pueblo conformado por 12 hijos, que son los de las 12 tribus de Israel, conocidos, quienes en los tiempos de Salomón fueron divididos en 2 reinos. Esto creo que, no sé si usted se lo sabe, si no se lo sabe, pues le recomiendo que busque la enseñanza de la completa restauración de Israel, o la restauración de Israel, que es una enseñanza antes de esta. Al causar la división, fue dividido en casa de Israel, conocido como el reino del norte. O sea, alguna vez usted va a leerlo como reino del norte, lo va a leer como Efraín, como la casa de José. Así va a leer usted cuando lea la palabra casa de Israel. No se vaya a confundir con la casa de Israel, porque la casa de Israel son las 10 tribus que se llevó al norte Jeroboam o Jeroboam. Y la casa de Judá, que fue el reino del sur, que fue llevado por Roboam, que era el hijo de Shlom, de Salomón. Si usted no conoce bien el tema de las 2 casas de Israel, se las recomiendo para que logre entender bien el mensaje. Si hablamos otra vez de la casa de Israel, hablamos del reino del norte, de las 10 tribus entregadas a Jeroboam, y esto usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 26 al 32, del 11 en adelante, para que usted entienda el futuro. Ahora, esta casa de Israel, aquí empezamos con los números, esta casa de Israel
fue llevada cautiva en el año 734 antes de la era común, o sea, antes de Yeshua, antes de Jesús. Fueron llevados cautivos por los asirios, llevados al norte y dispersados por todas las naciones. En pocas palabras, Israel, el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, y vinieron los asirios que están más arriba, tomaron cautivo al reino del norte, a estas 10 tribus, y se las llevaron para Siria, y luego de ahí fueron dispersadas, dice la Escritura, por todas partes de la tierra. ¿Qué pasó con la casa de Israel, con los del reino del norte? ¿Qué pasó con ellos? Al apartarse de los mandamientos, son los que se convirtieron en los gentiles de los últimos tiempos. La gente cree que gentil significa no judío o no israelita. No, gentil significa pagano. La palabra hebrea es la palabra goy o la palabra goín, que significan paganos. O sea, en pocas palabras, yo puedo ser judío, pero si yo peco o si yo me aparto, o si yo me paganizo, automáticamente dejo de pertenecer al pueblo de Israel y me convierto en un gentil, en un pagano, porque gentil no significa no israelita, gentil significa pagano. Ahora, esto es del reino del norte. De la casa de Judá es el reino del sur. Son las 2 tribus que permanecieron en Israel, Judá y Benjamín, y esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 4 al 13. Ahora, la casa de Judá, que fue el reino del sur, fue llevada cautiva por Babilonia en el año 594 antes de la era común. Acuérdense, por favor, antes de Yeshua, o antes de la era común, o antes de Jesús, los años se contaban de adelante para atrás, o sea, año 50, año 49, año 30, año 29, año 28, hasta que llegó al año 0. Antes de Yeshua se contaba de adelante para atrás. El año 100, año 50, año 30, año 20, año 10, año 0. Ahora, Israel es considerada como una piedra de tropiezo para salvación. ¿Cómo es eso? O sea, Israel tropezó, pero había un propósito divino al tropezar Israel. En Isaías capítulo 8, verso del 14 al 16 dice, entonces él, Yahú, será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la Torá entre mis instruidos. Así dice en hebreo. O sea, en pocas palabras, que esto solamente los que realmente estén instruidos con la Torá van a poder entenderlo. Ahora, en Romanos capítulo 11, verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, en pocas palabras, Israel tuvo que pecar para que se viniera la salvación a los gentiles. ¿Cómo sucede esto? Ya lo he explicado varias veces. Cada vez que Israel pecaba, venía Yahú, mandaba a estos imperios paganos, a los babilonios, a los egipcios, a los medos y persas, a los griegos, los tomaban cautivos, se los llevaban a sus tierras, pero cuando llegaban a sus tierras se multiplicaban. Cada vez que llegaban a sus tierras se multiplicaban, se mezclaban entre ellos, mujeres del pueblo de Israel se mezclaban con estos imperios paganos y ya la descendencia de ellos ya traían la cera o el esperma de Abraham. Y se empezaron a dispersar por todas partes de la tierra. O sea, en pocas palabras, hoy en día todo el mundo tiene ya sangre de Abraham. Ya todo el planeta Tierra tiene sangre de Abraham. Lo único que hay que hacer es traerlos y hacerlos una sola nación, un solo pueblo. Yahú prometió esto a Abraham y lo está cumpliendo. Ahora, la enseñanza prácticamente va a comenzar a partir de este momento.
O sea, en este momento solamente leímos historia, que usted se la sabe mejor que yo. El castigo de la casa de Israel y de Judá profetizado por Ezequiel. Alisten calculadora. En Yehezkel, en el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso del 4 al 5, dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Verso 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así tú llevarás la maldad de la casa de Israel. O sea, si estamos hablando de 390 días, ¿cuántos años serían ¿Cuánto? Serían 390 años. O sea, Yahú le dice a Ezequiel que se acueste por su lado izquierdo y que esté ahí 390 días. ¿Qué le parece? Y que esos días que esté acostado, dice, serán día por año, y que ese va a ser el castigo que le va a dar a la casa de Israel, al reino del norte. Ahora, al no arrepentirse, aquí viene lo interesante, al no arrepentirse, Yahú ya tiene provisto qué es lo que va a suceder. ¿Cuántos años fueron? 390. Ahora, pero cuando pasaron estos 390 y como ellos no se arrepintieron, en Levíticos, en Baicrá, capítulo 26, verso del 27 al 28, dice: y si con esto no me escuchan, mas procedieren conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira y los castigaré aún ¿cuánto? 7 veces por sus pecados. O sea, quiere decir que Yahú va a multiplicar ¿cuántos años? 390 por 7. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Exactamente. 2730 años de cautiverio. Esto es para la casa de Israel, para el reino del norte. ¿Ok? Israel fue llevada cautiva en el año 734, antes de la era común. En el año 734. Ahora, quiere decir que como los años se contaban antes de la era común, de adelante para atrás, o sea, el año venía 734, 733, 732, 731, 700, 600, 500, 300, 100. Así era como venía. Entonces, mire qué cosa más interesante. Si usted entonces resta a 2730 menos 734, que fueron los años de cautiverio, menos los 734 que fueron llevados cautivos a Siria, ¿cuánto dan? Es correcto, 1996. Quiere decir, este mensaje comenzó a proliferarse por el mundo entero en 1996. En el año 1996 comenzó este mensaje a proliferarse. ¿Cómo comenzó? En Orlando, Florida, esto tiene que comenzar con el reino del norte. Y cuando hablo del reino del norte, no estoy hablando de Estados Unidos, pero sí estamos nosotros en el norte, ¿ok? Nosotros estamos considerados gente del norte. Ahora, en Orlando, Florida, hubo una señora que se llama Bate Wotem. Bate Wotem, teníamos una reunión y ella amaneció un día diciendo: anoche tuve un sueño, dice ella, y empezó a hablar exactamente lo que dice Ezequiel capítulo 37, que era la unificación de las dos casas de Israel, porque nadie las había entendido cómo se trataba esto y qué iba a pasar. Esto comenzó a suceder en el año de 1996, exactamente. O sea, la profecía de Ezequiel se cumplió exactamente en 1996. El hecho de que nosotros estemos hablando de la restauración de las dos casas de Israel, este es el mensaje más importante para que lo escuchen los gentiles y los gentiles se conviertan y vuelvan a casa, vuelvan a Israel. En este año comienza el retorno de la casa de Israel, del reino del norte, de las 10 tribus. Yahú comienza a revelar la restauración de las dos casas de Israel o los dos olivos. Ahora, entiéndase algo, cuando se habla de norteamericanos, de gringos,
no se está hablando de latinoamericanos. Los gringos son descendientes europeos, o sea, posiblemente ellos sean descendientes de las 10 tribus del Reino del Norte. En cambio, los latinoamericanos no son descendientes del Reino del Norte, sino que son descendientes del Reino del Sur, de la casa de Judá. ¿Por qué de la casa de Judá? Recuerden que aquí fueron conquistados estos países o estas naciones de Latinoamérica por chinos, ¿verdad? No, ¿por qué? Por españoles. Ahora, los españoles que vinieron aquí fue Cristóbal Colón, y la historia cuenta que Cristóbal Colón traía en sus barcos a los judíos que habían sido presos, y son los judíos que llegaron a esta tierra. Por eso es que los apellidos Rodríguez, Hernández, Velázquez, todos los que terminan con la letra EZ al final, son descendientes de estas 3 tribus, posiblemente de Judá, de Benjamín y de Leví. O apellidos que tienen que ver patronímicos, como Ríos, Lagos, Paredes. ¿Cuáles son sus apellidos? Muñoz, Pérez. Son apellidos descendientes del Reino del Sur, posiblemente de Judá. De hecho, nosotros tuvimos en Israel hace poco el primer ministro que se llama, ¿cómo? Shimon Peres, y es judío. ¿Cómo sucede esto? Porque son apellidos del Reino del Sur, pero ese no es el tema hoy. ¿Por qué fue llevada cautiva la casa de Israel? ¿Por qué fue llevada cautiva? En Ezequiel capítulo 36, verso del 17 al 18 dice: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. O sea, a ver si usted me entiende. Yahú fue bien claro en Génesis capítulo 9, verso 4. Yahú dijo en Bereshit, Génesis 9:4, dice él: pero carne con su vida no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. La sangre de todo animal, Yahú la va a demandar. La sangre de todo hombre, Yahú la va a demandar. Ahora, esto parece ser que a nuestros padres se les olvidó que Yahú había dicho esto, y comenzaron a derramar sangre de corderos, de machos cabríos, de toros, de carneros, terminando con la sangre de un hombre. O sea, en pocas palabras, los que dependen de sangre están bajo abominación, contaminación. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Así dice, ¿verdad? Así dice. Ahora, hay algo que les voy a enseñar de Salomón a Ezequiel. ¿Cómo pasó esto? Les voy a dar una línea de tiempo para que usted tenga una idea. En el año 939, antes de la era común, las esposas de Salomón lo hicieron que él cometiera idolatría. ¿Ok? Luego, en el año 593, antes de la era común, fue dada la profecía de Ezequiel. Pero esta profecía de Ezequiel era para que nosotros pudiéramos entender los últimos tiempos. ¿A dónde apuntaba esta profecía de Ezequiel? Apuntaba al año 734, antes de la era común, que fue llevado cautivo el Reino del Norte. La casa de Israel fue llevada cautiva en el 734, ¿ok? Ahora, en el año 585, antes de la era común, se da la profecía de Ezequiel del capítulo 36, lo que estábamos hablando, que por el derramamiento de sangre con sus ídolos la contaminaron y fueron llevados a todas las naciones de la tierra. Ahora, este mismo derramamiento de sangre tuvo validez también, esta profecía, en los tiempos de Yeshua. ¿Por qué cree? Piense por qué. Es que me gusta porque hermana Leia siempre está bien participativa. En los tiempos de Yeshua, ¿por qué cree usted que se cumplió lo que dice Ezequiel capítulo 36?
Porque a partir de ese momento, Roma convirtió en ese momento la sangre de un hombre para ellos como bendición. La Iglesia Católica luego la toma como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Luego, hace 500 años, el 31 de octubre de 1517, en Alemania comienza Martín Lutero a traer el mensaje siempre de la sangre. O sea, ese siguió dándose. Yahú dijo, por la sangre que derramaron. Se derramó la sangre de animales, Yahú va a pedir justicia por ella. Se derramó la sangre de un hombre, Yahú va a poder justicia por la sangre de ese hombre. Y la gente hoy dice, me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo cubre mi familia. La sangre de Cristo cubre mi casa. Y empiezan a regar sangre por todas partes. Y Yahú dice que los lleva cautivo a las naciones precisamente por eso. Por el derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué fue llevada cautiva la casa de Israel? ¿O por qué fue llevada cautivo en los tiempos de Yeshua? Otra vez, préstale atención. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, en Israel, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. ¿Con qué sangre se cubre hoy la gente? Con la sangre de Cristo. Porque con sus ídolos la contaminaron. ¿En qué se convirtió la sangre de Cristo para la gente? En un ídolo, en idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué fue un ídolo? Porque se supone que usted y yo somos hijos de pacto. ¿Pacto de qué? De sangre. ¿O somos pacto eterno del que Yahú le dio a nuestro padre Abraham? Yo no soy de sangre. Cautividad de Israel post era común, después de la era común. En Malaquías capítulo 3, verso del 22 al 24 dice, acuérdate de la Torá de Moshe mi siervo, el cual entregué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío al Nabí, al profeta Elías, antes que venga el día de Yahú grande y terrible. Mire lo que va a hacer Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y maldiga la tierra con maldición. O sea, Yahú dice que cuando aparezca Elías, el espíritu de Elías va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y dice, no sea que yo venga. O sea, si esto no ocurre, si este Elías no hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, Yahú establece que él va a maldecir la tierra con maldición. Les pregunto, ¿con qué se maldice la tierra? ¿Cómo se maldice la tierra? Con sangre. Lo acabamos de leer. Por la sangre que derramaron, la tierra está contaminada. Entonces, Yahú está diciendo que esto lo van a convertir en mentira. Ahora, según el cristianismo, y perdón cómo lo estoy diciendo, les pregunto, ¿se cumplió esta profecía de Malaquías en los tiempos de Jesús, de Yeshua, con Juan el Bautista? Porque se supone que Juan el Bautista hace el papel de Elías, ¿cierto? Y cuando le aparece en Lucas capítulo 1, verso del 13 al 17, léalo conmigo para ver si se cumplió esta profecía. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanan, Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15. Porque será grande delante de Elohim, hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hasta ahí no hay ningún problema. No tengo ningún problema. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Elohim de ellos. No hay ningún problema. Verso 17. E irá delante de él, o sea, Juan el Bautista, con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos
y de los rebeldes la prudencia de los justos para preparar a Yahú un pueblo bien dispuesto. Le pregunto a usted, ¿Juan cumplió con esto? ¿Juan el Bautista hizo volver el corazón de los padres a los hijos en estos 2000 años que han pasado? ¿El corazón de los hijos hacia los padres? No, peor. Hoy la mayoría de los hijos ya no respetan a los padres, ya a los padres ya no les importan los hijos. Lamentablemente eso está ocurriendo. No es verdad que eso sucedió. De hecho, en Hechos capítulo 1, verso 6, le preguntan a Yeshua, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? O sea, ¿traerás al hijo pródigo de regreso? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Que sí o que no? No, dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Eso quiere decir que Juan el Bautista no hizo volver el corazón de los padres a los hijos, y Yahú dijo que si eso no ocurría, ¿qué iba a suceder? ¿Qué dijo Yahú que iba a suceder si no volvía el corazón de los padres a los hijos? ¿Ah? Dijo que iba a maldecir la tierra con maldición. ¿Cómo se maldice la tierra? Con sangre. Entonces, después de Juan el Bautista, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Lo decapitaron. Ahora, después de Juan el Bautista, ¿quién fue el otro grande que vino? Yeshua, Jesús. ¿Y qué le pasó a Jesús? Lo mataron. Y cuando lo mataron, ¿qué hicieron? Derramaron su sangre. Entonces Yahú dijo que iba a maldecir la tierra. ¿La muerte de Yeshua realmente nos trajo bendición o lo que trajo fue maldición? ¿Me estoy dando a entender? Difícil, ¿verdad? De entenderlo. Bueno, digo yo. Ahora, para agregarle a esto, acuérdense, Yahú dijo que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yeshua no mintió, por eso es que yo creo en Yeshua. Yo creo en Yeshua. Porque Yeshua no mintió. Si usted se va a Lucas capítulo 12, verso 49 al 53, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Verso 50. De un bautismo, de una purificación, tengo que ser bautizado o tengo que ser purificado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Verso 51. ¿Para qué los judíos o el pueblo de Israel, los cristianos, estamos esperando que venga el Mesías? Supuestamente, ¿para qué? ¿Para que traiga guerra o para que traiga paz? El Mesías lo único que trae es paz. Según las Escrituras, paz. Yeshua dice lo siguiente: ¿piensan que he venido para traer paz en la tierra? ¿Les digo qué cosa? Les digo que no. Si no, ¿qué cosa? Disensión, o sea, peleas. Oiga bien, porque de aquí en adelante, o sea, a partir de Yeshua en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Oiga esto. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Les pregunto, ¿se cumplió en los tiempos de Yeshua la profecía de Malaquías? He aquí vienen días, dice Yahú, en que levantaré al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Les pregunto otra vez. ¿Se ha vuelto el corazón de los padres hacia los hijos de los hijos de los padres? ¿Se preparó un pueblo bien dispuesto para recibir a Yahú hace 2000 años? No ocurrió. Entonces quiere decir que esa profecía no era para esos tiempos. Esa profecía es para estos tiempos. Yeshua fue bien claro, porque él dijo que él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerde, la casa de Israel no son judíos. En Mateo capítulo 15, verso 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero tenemos que entender que esto no fue en sus tiempos. O sea, Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo recibieron?
No, no lo recibieron. Yeshua venía para restaurar al reino del norte. Muere Yeshua, resucita Yeshua, y en Hechos capítulo 1, verso 6 le preguntan, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Y qué dijo él? Que no. No. Entonces no fue en los tiempos de Yeshua la restauración. ¿Qué significa? Que la restauración va a suceder en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos. Ahora, lo que estábamos diciendo, lo que estaba explicándole yo, a través de las profecías de Ezequiel, entonces, el cautiverio de la casa de Israel terminó en el año 1996. De hecho, yo siempre he dicho que algo fuerte le tuvo que haber pasado a usted en 1996 para entender que Yahú ese año lo estableció como algo importante. Piense usted qué pasó en su vida en el año 1996. De hecho, para acá, para Honduras, algo pasó en 1996. Fuerte. Ahora, la cautividad y el castigo terminan. Miren qué cosa más interesante. Israel fue llevada cautiva en el año 734. A partir de ese momento empezaron a ser llevados cautivos y dice las escrituras que ellos se tardaron 12 años. O sea, Asiria se tardó 12 años. Quiere decir que del 734 menos 12, ¿qué año fue? ¿Qué año fue? $722. O sea, ellos se tardaron, los asirios se tardaron 12 años para llevarse cautivo a la casa de Israel a Siria. 12 años. Primero se llevaron a los más fuertes, a los más inteligentes y por último se fueron llevando a los enfermos, a los ancianos y estos fueron 12 años. Ahora, todas las escrituras están conectadas, solamente que la gente no le gusta estudiar. Pero en Lucas capítulo 8, verso 43 dice, y una mujer que tenía flujo de sangre, ¿a quién se le dijo flujo de sangre? A la casa de Israel, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ezequiel capítulo 36, verso 17 en adelante. Dice, y una mujer que tenía flujo de sangre, ¿hacía cuánto? 12 años. Es exactamente lo mismo que está pasando en esta mujer para que nosotros logremos entender que todo fue calculado perfectamente en las escrituras. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Este mensaje comenzó en 1996. Desde 1996 nosotros empezamos a llevarlo este mensaje a todas partes de la tierra. Nos llamaron locos, nos dijeron de todo por este mensaje, por el tema de las dos casas de Israel, porque entonces habían nacido los judíos mesiánicos, pero los judíos mesiánicos enseñan que todos son judíos. O sea, yo soy de la tribu de Asher, pero yo soy judío. Yo soy de la tribu de Isaacar, pero yo soy judío. No, eso es falso. Judíos son de Judá. Sanpedranos son de San Pedro. Sanpedranos no son de Tegucigalpa. Entonces, judíos son de Judá. Porque nadie quería reconocer que había habido una división del reino del norte y que no se habían vuelto a unir las 12 tribus. Hasta que se cumplieran las profecías dadas por Ezequiel. Y este cautiverio termina en el año 1996. Ahora, 1996 más 12, porque lo que pasó allá, Salomón dijo, las cosas que fueron son y serán. O sea, lo mismo que pasó del 734 al 722, que fueron 12 años, eso mismo va a suceder a partir de 1996. O sea, 1996 termina el cautiverio y tiene que comenzar un proceso de 12 años para que Yahú comience a organizar este mensaje más. De 1996 más 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 2008. Hasta el 2008, ese es otro año importante para la gente. Tienen que saber qué pasó, qué sucedió en el 2008. Por eso les decía,
En el año 722 al 734 la casa de Israel retorna. Pero acuérdense, estoy contando de adelante hacia atrás. Del 734 al 722. Fueron 12 años. Ahora, ¿qué empezó a suceder desde el 2008, perdón? Desde el 2008. De 1996 al 2008 terminó el cautiverio. Ahora, desde el 2008 en adelante comenzó la era mesiánica. No comenzó el Mesías, el hombre, sino que comenzó la era mesiánica. Nosotros vivimos en una era mesiánica ahora. Era mesiánica significa que Yahú dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahú. ¿Quién conoce la boca de Yahú? Nadie. Pero Yahú, ¿dónde está? ¿Allá en el cielo o debería estar dentro de mí? ¿Ah? Si Yahú está dentro de mí, entonces cuando yo abro la boca, el poder sale de mí, no porque yo sea Yahú, sino porque Yahú habita en mí. Yahú habita en Moisés. Yahú habita en usted. Cuando la palabra de Yahú sale de usted, esa palabra va con poder y entra en Moisés. Cuando Moisés habla la palabra de Yahú y sale de su boca, entra en Miriam. Cuando sale de Miriam, entra en David. Y así va formándose la era mesiánica. Nosotros no creemos en un hombre que viene como el Mesías, sino que creemos en el espíritu mesiánico o el espíritu de Mesías que viene a nosotros. A Yeshua le preguntaron en Lucas capítulo 17, verso del 21 al 22. Le dijeron, muéstranos el reino de Elohim, muéstranos el reino de Dios. Y Yeshua les dijo, el reino de Dios no vendrá como ustedes están pensando. Porque algunos dirán, helo aquí o helo allá o miren, está allá. Porque de cierto les digo, dijo Yeshua, que el reino de Dios está adentro de ustedes. Así que si el reino de Yahú está adentro de mí, ¿qué están esperando entonces? No soy yo Yahú, pero sí sé que el reino de él está dentro de mí. Moisés no es Yahú, pero sé que el reino de Yahú, el reino de Dios, está dentro de él. La hermana Denia no es Yahú, pero sé que el reino de Yahú está dentro de ella. Y cuando ella habla la verdad, la palabra de Yahú, eso empieza a formar una era mesiánica. Ahora, hasta este momento hemos hablado de la casa de Israel. Ya voy a terminar. Ahora vamos a hablar un poquito de la casa de Judá. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de Ezequiel, verdad? Ezequiel capítulo 4. Y leímos capítulo 4, versos 4 y 5. Ahora vamos a leer el mismo capítulo, Ezequiel capítulo 4, pero vamos a leer el verso 6. Dice, y cumplidos estos, o sea, los 390, ¿se acuerdan, verdad? 390 días que fueron 390 años. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás sobre ti la iniquidad de la casa de Judá. 40 días por año. Día por año te lo he dado. O sea que si él durmió 40 días del lado derecho, acuérdense, 390 durmió del lado izquierdo. Ahora va a dormir, ¿cuántos? 40 días. Esos 40 días se van a convertir en ¿cuánto? 40 años. Ahora, cuando pasaron 40 años, Judá no se arrepintió. Yahú dijo con la casa de Israel que lo iba a multiplicar por ¿cuánto? 390, ¿se acuerdan? Por 7. Ahora, hoy no se va a hacer por 7. ¿Por qué razón no se va a hacer por 7 aunque ellos no se hayan arrepentido? Por lo siguiente. Ezequiel, capítulo 23, verso del 31 al 32, dice, en el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así dijo Yahú tu Elohim, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana. De ti se mofarán los gentiles y te escarnecerán, en gran cabida será tu cáliz. O sea, le está diciendo a alguien, hay dos hermanas aquí, ¿verdad? Pero para entender quiénes son estas dos hermanas, vamos a Ezequiel 23:4. Dice, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, que era Ahola, y Samaria, acuérdense que era la capital del reino del norte, de la casa de Israel. Y Jerusalén, Aholiba, que Jerusalén es la capital del reino del sur.
o sea, de la casa de Judá. Ahora, ahorita Yahú le está diciendo esto a Oliva. Entonces le está diciendo que ella, Jerusalén, a Oliva, va a tomar del ancho cáliz de su hermana. ¿Cuántos fueron los años que le dieron de castigo a su hermana? A la casa de Israel. ¿Cuántos años se acostó por el lado izquierdo Ezequiel? ¿Cuántos? No, 40 fueron por Judá. 390. Entonces quiere decir que yo voy a sumar 40 más 390 porque Jahú le dijo que del mismo cáliz que le dio a su hermana va a tomar ella. O sea, a Judá no se lo está multiplicando por 7. Se lo multiplicó a la casa de Israel. Ahora lo va a hacer a Judá, pero a Judá le dice que no se lo va a multiplicar por 7, sino que lo que va a hacer es que le va a poner la misma cantidad de años que le puso a su hermana. Y la cantidad de años de su hermana fueron 390. 40 más 390, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 430. Esto quiere decir que 430 fueron los años de cautiverio para la casa de Judá. Mientras a la casa de Israel fueron 2730, para la casa de Judá fueron 430. Judá fue llevada cautiva, yo se los dije al principio, ¿en qué año? En el 596. En el año 596, ya Judá es conquistado por Babilonia y fue llevada cautivo. Ahora miren qué interesante. 596 menos 430, que fue profetizado por Ezequiel, ¿cuánto da? 166. En el año 166, antes de Jesús, antes de Yeshua o antes de la era común, fue recuperado el segundo templo en la fiesta de Hanukkah. Por eso celebramos Hanukkah nosotros, porque nos recuerda que en ese año fue recuperado el tabernáculo, el templo, que fue profanado por Antíoco Epífanes. Entonces la casa de Judá tenía que ser llevada a Sefarad, a España, a Europa Central y Oriental a través de los Ashkenazis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Después de la muerte de Yeshua, o entre el año 70 y el 120, los judíos nuevamente fueron capturados porque llega Tito el Grande, destruye Jerusalén y a los judíos los manda a todas partes. A los del Reino del Sur. ¿Los manda para dónde? Algunos los manda para Europa Central y a otros los manda para España y Portugal. Los judíos de Europa Central son conocidos como Ashkenazis, de Central y Oriental. Judíos del Este. Y a los de Sefarditas los manda para España y Portugal. Luego España viene y conquista ¿a dónde? ¿A dónde llegaron los españoles? América, a Latinoamérica. Cristóbal Colón empezó aquí, por eso es que todos ustedes tienen apellidos españoles, pero no son españoles, son apellidos sefarditas, o sea, apellidos judíos. Porque los tripulantes o la gente que venía en los barcos, en la Santa María, la Niña y la Pinta, eran judíos que habían sido encarcelados, que esa es otra historia, pero lo que Cristóbal Colón está haciendo es que él está trayendo a esos judíos para salvarlos de la aniquilación que estaba trayendo la Santa Inquisición católica. Los trae para estas tierras y ahora esta tierra es llamada Sefarad. Se llama Sefarad. Sión volverá de la cautividad. O sea, de todo este cautiverio, Yahú va a sacar a un pueblo llamado Sión. En Tejilín, ya estoy terminando, Tejilín 126, verso del 1 al 3 dice, canto de ascensión. Cuando Yahú haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de júbilo. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahú con estos. Grandes cosas ha hecho Yahú con nosotros y estaremos alegres. Este es el mensaje de la reunificación y de la unificación de todas
las tribus de Israel de todos los confines de la tierra para que vuelvan a su casa. Y todo esto comenzó a cumplirse en el año 1996 a través de la casa de Israel, que terminó su cautiverio 2730 años después. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevareja Yahú veishmereja, Yaer Yahú panabeleja, binjuneja. Isa Yahú panabeleja, beazem leja, shalom.